Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jessica Alexandri y espero que estés aquí para acompañarme durante todo mi video y también vayas a suscribirte a mi canal. No sé en qué momento del día me estés viendo o escuchando, pero lo importante es que estás aquí y por eso hay que agradecer. Yo te agradezco que estés aquí y hoy, en especial al Día de las Madres, en especial a mi mamá, le doy infinitas gracias a Dios por tenerla en mi vida y les mando a ustedes, mamás, un abrazo con inmenso cariño y bendición. Hoy quiero hablarte de algo tan simple como poderoso como el arte de abrazar nuestras cicatrices. Pues voy a comenzar con esta historia. Había una vez una mujer mayor que guardaba en la repisa más alta de su cocina una vieja taza de cerámica. A simple vista podía parecer un objeto sin valor. Estaba rota, agrietada, con fragmentos que una vez se desprendieron violentamente del todo. Pero algo en ella la hacía única. Sus grietas no estaban ocultas, brillaban. Un fino polvo dorado recorría las fisuras como ríos de luz en medio de la oscuridad. Esa taza, aparentemente frágil, sostenía en su interior no solo recuerdos del té, de las tardes o del café en las madrugadas, sino una historia de fuerza, transformación y profundo amor propio. Era en realidad un símbolo de todo lo que había vivido. Cada vez que alguien la visitaba y la notaba en la repisa, venía la misma pregunta entre asombro y desconcierto. ¿Por qué no te deshaces de esa taza? Ya no sirve para nada. Y ella, con una sonrisa suave y la mirada perdida en algún rincón de su memoria, respondía con ternura. Esa taza me recuerda que aunque la vida me ha roto muchas veces, aún tengo el valor para seguir adelante. Tal vez ahora incluso más que antes. Un día, su nieta, una niña de ojos grandes y brillantes, alma muy curiosa y un corazón sensible, la observaba desde el silencio en un rincón en la cocina. Tenía las piernas cruzadas, las manos en el regazo y una pregunta guardaba, pero que no se atrevía a decir, hasta que por fin se animó. Abuela, ¿por qué la reparaste con oro? ¿No era mejor pegarla con algo que no se notara? ¿Algo fuerte que no se rompiera más? La mujer bajó la taza con cuidado, como si sostuviera algo muy valioso, y la puso sobre la mesa entre su nieta y ella. Acarició sus grietas con los dedos, como quien acaricia las arrugas del tiempo en el rostro de alguien amado. Y entonces comenzó a hablar. En Japón existe una tradición ancestral llamada kintsugi. Es un arte y también una filosofía de vida. Kintsugi significa literalmente reparar con oro. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no la tiran, no la esconden, no la ven como un fracaso, no la ven como basura. Al contrario, la recogen con respeto, la limpian con cuidado y luego, con mucha paciencia, la restauran usando una resina especial que va mezclada con oro, plata o platino. Así las cicatrices quedan a la vista, no para avergonzarnos, sino para honrarnos. ¿Y por qué honrar las grietas?, preguntó la niña. Pues la abuela le sonrió con esa dulzura que solo dan los años y el dolor sanado y continuó. Porque cada grieta cuenta una historia, cada fractura es testigo de cada caída, un golpe, es de un momento de quiebre, pero también es el testimonio de la elección de recomenzar, de reconstruirse, de no te rindas. Vivimos hoy en una cultura que nos enseña que todo es desechable y nos enseña a avergonzarnos y esconder las cicatrices, lo roto, a maquillar ese dolor, a mostrarnos siempre fuertes, siempre enteros, siempre perfectos. Pero el kintsugi nos enseña algo radicalmente diferente, que nuestras grietas pueden ser lo más hermoso en nosotros.
porque muestran que fuimos capaces de rompernos y aún así volvernos a levantar. La mujer hizo una pausa. Su voz se volvió más baja, como si cada palabra viniera desde un lugar muy profundo. ¿Sabes? Yo también me he roto. He vivido pérdidas que me partieron el alma en pedazos. He pasado por enfermedades que drenaron mi energía, mis sueños y mis ganas. He enfrentado noches donde el silencio me gritaba al oído que estaba sola. He llorado tanto hasta quedarme sin lágrimas. Y ha habido momentos en los que pensé que no volvería a sonreír jamás. Pero cada vez que caía, Dios, con su infinita misericordia, ternura y paciencia, me recogió. Tomó mis pedacitos con cuidado y en lugar de ocultar mis heridas, las llenó con oro. No un oro visible, como la de la taza, sino un oro invisible que se siente en el alma. El oro del ánimo, de la fe, de la esperanza, del perdón, del amor incondicional. Y así fui sanando, dijo mientras sus ojos se llenaban de luz y de unas cuantas lágrimas. No volví a ser la de antes, volví a ser una versión más sabia, más fuerte, más consciente de mi valor. Mis grietas no me restan valor. Son la prueba de que he resistido. Son los caminos por donde ha entrado la luz. La niña en silencio apoyó su manita sobre la de la abuela y sin entender todo, pero sintiendo algo muy grande, le dijo: entonces, cuando yo me sienta triste o rota, ¿puedo recordarlo también? La abuela asintió: sí, hija, recuérdalo siempre. Tus heridas no te hacen menos, te hacen única, te hacen real, te hacen humana. Cada cicatriz es una historia de supervivencia. Cada grieta es un lugar donde florece la luz. Cada caída, un capítulo de una historia que aún no se ha escrito. Si hoy sientes que estás roto o rota, si no sabes por dónde empezar a reconstruirte, quiero regalarte un consejo muy sencillo, pero que empieza por lo muy pequeño. No intentes pegar todos los pedazos de un golpe, todos en un día. A veces basta con un solo paso. Respirar profundo, beber agua, pedir ayuda, llorar lo que llevas aguantado, escribir lo que sientes, abrazar a alguien, pintar, caminar, rezar, reír. Cada pequeño acto de amor propio es una pincelada de oro en tus propias heridas. Cada gesto de compasión contigo mismo es una promesa silenciosa de que te estás reconstruyendo. Aunque aún no lo veas, recuerda, no estás solo, no estás sola. Tus cicatrices son bellas, tu historia vale la pena y lo mejor aún está por venir. Ten paciencia contigo, sea amable con tu proceso. Crea aunque sea un poquito, aunque tiemble la fe, porque a veces, justo a veces, la luz entra precisamente por donde nos hemos roto. Cuídate mucho, bendiciones. Acuérdate, Dios te ama y yo también. Adiós, nos vemos a la próxima.